Oye, oigan esto, señores. Este gobierno, indiscutiblemente, ha sentado un precedente trascendental en términos de la persecución de la corrupción. Y ello no solamente ha implicado escoger un ministerio público integrado en su cabeza, y solo en su cabeza, por personas honorables, por personas que creen en lo que hace, a veces con un entusiasmo que daña la propia imagen de lo que hace. Y yo lo he señalado aquí, a veces lo hacen con espectacularidad y eso daña la imagen, pero lo hacen con integridad, lo están haciendo con algún nivel técnico, lo están haciendo con pasión y lo están haciendo con lealtad a los valores que dicen defender y a la sociedad a la que pertenecen. Y eso lo escogió Luis Abinader. Y hay que reconocer que fue la primera iniciativa trascendental en la persecución de la corrupción que se salía de la palabra, porque antes de Luis Abinader todas las acciones de persecución de la corrupción de los gobiernos eran simulación. A este gobierno hay que reconocerle eso. Pero también Luis Abinader ha construido muros de contención para la vocación corrupta de algunos de los dirigentes y adeptos del Partido Revolucionario Moderno. Y la ha construido a partir de la instalación de una dirección de contrataciones públicas comprometida con la transparencia. Pero este gobierno también ha hecho un manejo excelente del desafío llamado pandemia, COVID-19. Ha tenido una vocación al estímulo constante, insistente de la recuperación de la actividad social y de la actividad económica. Y una lluvia de iniciativas que son loables. Entre las iniciativas loables están las sustituciones de instituciones que definían duplicidad. Y que esta duplicidad lo único que garantizaba era que fueran nidos de corrupción. Nido de corrupción depravada. Varias instituciones en este nivel se definen como sustituidas y la más emblemática de todas es la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, por la que guarda prisión preventiva su último titular, el ingeniero Pagán. Ayer nuestra compañera Francis Jorge se refería en términos cuestionantes a la creación de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana, Interurbana. Un error monumental de este gobierno. Anoten la fecha, 28 de julio. Anoten la fecha. Ese error monumental de este gobierno puede ser el causante del daño más grande que reciba la imagen del gobierno que yo acabo de describir. Primero, expresa un retroceso, porque es una duplicidad. Y lo decía Francis Jorge ayer. Expresa un retroceso a la propia política del gobierno de Luis Abinader.
de sustituir instituciones para eliminar duplicidades. Existe para el ámbito de las construcciones de infraestructura, existe el Ministerio de Obras Públicas. Y para el ámbito de regulación y normatizaciones, existe la OPRE, el Intran y demás estructuras. ¿Por qué hace Luis Abinader esto? Es lo que hay que decir. ¿Por qué Luis Abinader emite un decreto conformando la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana como una expresión de retroceso a su propia política? Porque se ha dejado presionar por el ministro de la Presidencia de la República. Porque Luis Abinader, el gobierno de Luis Abinader se casó con una política de desarrollo de infraestructura bajo el modelo de la asociación público-privada. ¿Cuáles son los dos modelos de asociación público-privada emblemáticos en República Dominicana? El de la autopista Santo Domingo-Samaná, ¿cómo que se llama? Juan Pablo I. Y en ese modelo de asociación público-privada se define una estafa anual superior a 2.000 millones de pesos que hay que pagarle a la empresa que actuó como asociada del Estado en la construcción de la autopista, 2.000 y pico millones de pesos por los vehículos que no pasan por allí. ¿Por qué? Porque el Estado firmó con ella un contrato sobre la base de una cantidad de vehículos que iban a pasar por allá para ellos recuperar supuestamente su inversión y su ganancia, sabiendo que no iba a pasar esa cantidad de vehículos. Y ese mismo Estado firmó un contrato que decía que si esos vehículos no pasaban por ahí, tenía que pagarle el pasaje, el peaje que debían pagar esos vehículos si pasaran por ahí. Pero el Estado sabía que no iban a pasar y los constructores de la carretera sabían que no iban a pasar. Se estructuró un contrato para una estafa. ¿Cuál es la otra asociación público-privada emblemática? La capitalización de la CDE, la capitalización de las empresas de CDE y la capitalización de las empresas de Corde y la capitalización de los ingenios. Los ingenios desaparecieron y los que sobrevivieron tuvieron que volver a manos del Estado. En el caso de la CDE, los subsidios de las distribuidoras en manos del sector privado aumentaron. Las pérdidas todas aumentaron en manos de la distribuidora. Y finalmente, las distribuidoras volvieron a manos del Estado. Pero el Estado tuvo que darle 300 millones de dólares en una operación que un empresario se llevó un soborno de 15 millones de dólares como intermediario para garantizar que el Estado les recibiera Edenorte y Edesur a Unión Fenosa y le diera 300 millones de dólares. Se habla de la entrega de un apartamento en Madrid a un político, 15 millones de dólares a un empresario que lo compartió a su vez con parte del gobierno de ese momento. Era el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Y qué ha ocurrido con los otros? Miren, todas las empresas que privatizó el gobierno de Leonel Fernández siguieron el modelo de venderle energía y con contratos leoninos a la distribuidora que impedía que las distribuidoras fueran eficientes. Y los generadores se han ganado miles y miles de millones de dólares.
pero el Estado ha perdido miles y miles de millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto ha tenido que pagar el Estado dominicano después de la capitalización de la empresa pública al sector eléctrico como subsidio por el déficit operacional de la distribuidora? Más de 500.000 millones de pesos después de la capitalización. Esa es una alianza público-privada, pérdida por todos los lados. Ahora bien, ¿por qué emite Luis Abinader este decreto? Lo emite Luis Abinader para poner al frente de esta estructura para manejar megaproyectos viales a Lisandro Macarrulla. ¿Quién es Lisandro Macarrulla? Lisandro Macarrulla fue el que estructuró el proyecto de Sanssouci para quitarle todas las propiedades a la Marina de Guerra y entregársela a un grupo económico, bajo el compromiso de hacer unas inversiones que nunca hicieron. Nunca la han hecho. Ahora sí hicieron una cosa. Lanzaron a todos los miembros de la Marina de Guerra a un espacio inhabitable cerca de Boca Chica, invivible para ellos, lanzado como si fueran camiones de basura, convirtiendo a los miembros de la Marina de Guerra en seres humanos con tratamiento despreciable y destruyendo toda la dignidad que definía una cultura que llenaba de orgullo a los miembros de la Marina de Guerra. Vayan a ver dónde fueron asentados los miembros de la Marina de Guerra. Vayan a ver dónde lo tiraron, pero no se ha hecho ninguna inversión en ese proyecto de Sanssouci, que fue una alianza público-privada definida, diseñada por Lisandro Macarrulla para un grupo económico. Pero Lisandro Macarrulla es el accionista de una empresa que es parte del escándalo de la Procuraduría General de la República, y quien la maneja es su hijo, pero él es accionista. Ustedes saben lo que significa eso. Yo participé, porque me pidió Radamés Segura que lo acompañara, en una reunión con Lisandro Macarrulla, en los momentos que estaba la crisis más grande del sector eléctrico con los generadores, porque Radamés Segura y el grupo que estábamos en CDE proponíamos, impulsábamos la renegociación de los contratos con las generadoras, porque eran contratos leoninos. ¿A qué fue Radamés Segura ahí? A tratar de convencer a Lisandro Macarrulla de que no presionaran desde el CONE, porque él era el presidente del CONE en ese momento, a demostrarle la condición de leonino de cada contrato con los generadores. Y sobre todo, porque el CONE quería que desapareciera de una vez la CDE, porque la CDE era un centro de resistencia a ese saqueo que se hacía en el sector eléctrico. Le advierto a Abinader que si mantiene a Lisandro Macarrulla al frente de esa estructura duplicada, va a construirse el mismo desastre que tenemos en la seguridad social. Ustedes saben por qué tenemos este desastre en la seguridad social. Porque todos los gobiernos nombraban en la superintendencia de salud y riesgo laboral o en la superintendencia de pensiones a quien querían los empresarios para que construyeran los mecanismos que le permitieran a ellos quedarse con todos los cuartos. Yo decía esta mañana temprano que Persia Álvarez, la que es ahora presidenta de la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones, fue la primera superintendente de pensiones. Y ustedes saben de dónde sale, yo se lo decía ayer, de dónde salen todas las resoluciones para garantizar que la administradora de fondos de pensiones se queden con los cuartos de nosotros, de la superintendencia de pensiones. Esta estructura que tenemos, el hecho de que
Persia Álvarez fuera la primera superintendente de pensiones y que hoy sea la presidenta de la administradora de fondos de pensiones, revela que todo lo que se ha hecho ahí es para que los fondos de pensiones, la administradora de fondos de pensiones se queden con los cuartos de los afiliados. Le advierto a Luis Abinader, reconociendo que su gobierno está marcando una diferencia, que con este decreto está abriendo la puerta para que se reinstalen los desastres de lo que hoy se tiene que defender la sociedad dominicana.